Muy buenas. ¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos. Muy buenas. Sean ustedes bienvenidos a Don't Trade on Me, la serie de podcasts sobre divulgación acerca del liberalismo, el proyecto de co-creación Value for All, con la colaboración de Polynomics. Yo soy Ángel García y a mi lado, en esta ocasión, tenemos a alguien muy especial. De hecho, fue mi tutor de trabajo de fin de máster y es profesor de economía en la Universidad Politécnica de Madrid. Aparte tiene un máster en Business Administration y es, por supuesto, Gustavo Morales, el fundador del proyecto Value for All. Muy buenas, Gustavo, ¿qué tal por Madrid? Muy buenas, Ángel, encantado de verte y estar de nuevo aquí contigo en un podcast y todo muy bien, por suerte todo muy bien. ¿Qué tal tú? Yo perfectamente, la verdad que en Murcia hace un tiempo espectacular, o sea que aquí se está de lujo. Y bueno, cuéntanos, Gustavo, porque la verdad hacer este podcast fue idea tuya. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, y vamos a hablar de Santa Isabel, ¿no? Santa Isabel de Madrid, Santa Isabel de los bares y de cómo ella coge esta idea del liberalismo económico, ¿no? Está un poco un speech un poco en la línea de estilo Margaret Thatcher y bueno, me parece muy sugerente para traer a este podcast conjunto, en este caso de Polynomics con Value for All, que lo vamos a publicar en las dos cuentas, para hablar un poco de buscar un poco estos los tres pies al gato, ¿no? Ver si realmente es así, si realmente es Madrid un paraíso liberal o si simplemente es un paraíso, un oasis en un digamos, en un desierto falto de libertad económica, pero que en realidad si mirásemos más allá de nuestras fronteras, pues a lo mejor tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, un poco hablar un poco de esto y ponerlo un poco en contexto, un nivel un poco más global. Sí, exactamente. La verdad que últimamente se ha puesto muy de moda esa palabra, la palabra liberal, la palabra neoliberal, pero realmente al final, pues eso, se han convertido en lo que siempre digo, en palabras baúl. O sea, en una especie de baúl que tú vas metiendo cosas y al final pues todo puede valer. Como ha pasado básicamente con las palabras facha y progre. O sea, al final es que te pueden llamar facha, progre, liberal y lo que quieran el mismo día e incluso en una misma frase. Entonces, realmente queremos ver eso si realmente tiene razón de ser el hecho de que cada 2 por 3 el Partido Popular, incluso otros partidos como Ciudadanos, pues enarbolen la bandera de lo que es, digamos, el liberalismo en general, pero sobre todo en particular del liberalismo económico. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría introducir es, digamos, el concepto de Comunidad de Madrid. O sea, es decir, la razón de ser de que exista una Comunidad de Madrid. Estamos hablando de que la Villa de Madrid, que es, digamos, la parte importante de esta provincia, porque al fin y al cabo la Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial. Data del siglo IX su fundación y realmente fue una fundación árabe, al contrario de lo que mucha gente piensa, y básicamente se hizo allí una fortaleza y más tarde un pequeño poblado cercano para defender lo que era lo importante, que era Toledo. Entonces, realmente empezó teniendo un papel muy secundario. Y cuando llega el periodo de las taifas, obviamente, fue cuando el rey Alfonso VI de León, apodado el Bravo, pues, digamos, para intentar conquistar Toledo, o bueno, para conquistar Toledo, arrastra lo que es también la Villa de Madrid. Hay controversia entre los historiadores de si hubo capitulación o entraron en armas. No se sabe realmente a ciencia cierta, pero el caso es que eso, que al final, pues por allá por el finales del siglo XI, no se recuperó Madrid, sino que se conquistó. O sea, Madrid no fue reconquistada porque fue fundada por los árabes, entonces fue conquistada. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a que a partir de ese momento, pues obviamente Madrid va creciendo en importancia para los distintos reinos cristianos y luego para más tarde cuando se unifican todos. Y fue precisamente con Felipe II
el hijo del emperador Carlos V, o Carlos I de España, cuando realmente Madrid empieza a tomar esa gran importancia y empieza a ser, pues digamos, la capital del imperio. Esto nos lleva a que Madrid, más tarde, no, digamos, no constituyese una comunidad autónoma propia, sino que, digamos, estaba encajonada en lo que era Castilla la Nueva. Entonces, sí que es verdad que a finales del siglo XIX hubo un momento en el que hubo una pequeña, una distribución territorial que constituyó la provincia de Madrid como digamos, una comunidad independiente, pero duró 2 años y lo que es la Comunidad de Madrid siempre está integrada en Castilla la Nueva hasta lo que es, digamos, la transición. Entonces ya en la transición fue cuando se creó eso de la Comunidad de Madrid y bueno, no deja de ser pues algo sorprendente porque realmente a nivel, o sea, si somos rigurosos a nivel histórico no tiene mucho sentido. Entonces eso, lo que queremos aquí expresar es que al final esto que puede parecer algo un poco sorprendente y un poco rocambolesco le ha beneficiado a Madrid a nivel económico, ¿no es así, Gustavo? Sí, efectivamente. Yo creo que la capitalidad modula mucho, ¿no? O facilita mucho el éxito económico, porque al final el ser capital pues hace que ahí atrae a los funcionarios, atrae, digamos, lo que antiguamente era la corte, ¿no? Me interesa mucho esto que contabas, porque precisamente ahora que hemos estado mirando un poco la revuelta de los comuneros, hemos podido ver cómo Madrid participaba como una ciudad más en la revuelta de los comuneros. Esto era anterior a Felipe II, antes de la capitalidad, y en ese momento Madrid era una ciudad de las más pequeñas que participaban en la revuelta de los comuneros, ¿no? Mucha menos importante que Toledo, por supuesto, pero incluso que Segovia o que Burgos, ¿no? No fue hasta pasados pues prácticamente 40 años de esa revuelta de los comuneros, 1562, si no recuerdo mal, que Felipe II, que era un rey que, como sabemos, era de los Austrias y él pues le gustaba mucho estar en el campo, le gustaba mucho cazar, pues tenía en Madrid un sitio donde le gustaba ir a cazar, ¿no? Que es la actual Casa de Campo, y donde está ahora el Palacio Real estaba antiguamente el antiguo alcázar árabe que has mencionado, que se quemó posteriormente y se hizo el actual Palacio Real, ¿no? Entonces él bajaba desde el Palacio Real, bajaba por la Cuesta de San Vicente y cruzaba lo que todavía hoy se llama el Puente del Rey para entrar a la Casa de Campo, y allí cazaba, ¿no? Entonces esto al final lo que hizo es que la corte iba donde iba el rey, ¿no? Entonces la corte se tuvo que mover desde donde estaba antes a Madrid, donde estaba el rey. Luego, posteriormente, hubo algunos reyes que quitaron la capitalidad a Madrid, y la corte, por intereses, ¿no? Porque había ciudades que ofrecían pagar más al rey y demás, y se llevaron la capitalidad hace un tiempo, y entonces la corte se desplazó varias veces, ¿no? Pero ese efecto de que la corte se desplaza, pues quiere decir que allí donde va el rey, pues allí hay gente que va a estar ganando, le va a estar cayendo dinero, ¿no? Igual que ahora ya no es una monarquía como aquella, pero de la misma manera todas las instituciones públicas pues están donde está la capital, ¿no? Entonces eso al final atrae a mucha gente para trabajar, y esa gente pues al final, pues como gana dinero, pues tiene dinero para gastar, y eso genera crecimiento económico, ¿no? Entonces efectivamente el hecho de que ese crecimiento luego no se, digamos, distribuya en una región más grande, como podría ser Castilla la Nueva, ¿no? Que sería la actual Castilla-La Mancha, sino que queda toda contenida dentro de la Comunidad de Madrid, pues hace que se hace el efecto, que no sé si es del todo deseable, ¿no? Yo creo que ahora ya hay mucha discusión de si sería bueno, por aquello de la España vaciada, pues que no todo estuviera concentrado en el mismo sitio, ¿no? Al final todos somos España, y evidentemente yo como madrileño pues me viene fenomenal que todo esté en Madrid y Madrid vaya bien, pero tampoco me va bien si la gente pues realmente deja de vivir en Zamora, porque allí pues no hay ni una sola institución pública que tampoco atraiga gente para trabajar, y que eso al final pues acaba tirando de alguna manera también de negocios privados, ¿no?
Entonces, bueno, sea como fuere, pues esta es la historia de Madrid. Como decía Michael Porter, ¿no? Son las condiciones del entorno, solo las miramos, ¿no? Y hacemos lo que se pueda para adaptarnos a ellas, pero no las podemos tampoco cambiar, ¿no? Hoy en día es lo que hay y bueno, pues se ha conseguido que Madrid y también... pero tampoco quiero quitarle importancia a las políticas que se han llevado, ¿no? Son 26 años de políticas apostando por el desarrollo de los negocios privados y quizás empezando sobre todo de una manera más franca con Esperanza Aguirre, ¿no? Pero de luego ha sido esa época, ¿no? Cuando se ha superado realmente a Cataluña como en el Producto Interior Bruto de las dos regiones, a pesar de que Madrid tiene del orden de 1 millón de personas menos que Cataluña y, por supuesto, mucha menos extensión, digamos, en kilómetros cuadrados, ¿no? Sin embargo, digamos, la deriva esta catalana de preocuparse más de crear un país, preocuparse más de la ideología que de la gente, ¿no? De lo que le preocupa a la gente de verdad, pues yo creo que esa deriva ha permitido también junto con las políticas adecuadas de la Comunidad de Madrid, pues el acabar superando en riqueza a Cataluña. Claro, no, realmente esto último de lo que has hablado, voy a empezar por lo último, la secesión de Cataluña, al fin y al cabo, a mí me parece que un territorio, o sea, que el derecho de autodeterminación debería existir, es algo que no tiene que ser malo per se. Realmente hay países muy avanzados con derecho de autodeterminación, es el caso del Principado de Liechtenstein, que lo contempla. El caso es que es un país tan próspero y que va tan bien que a nadie le interesa secesionarse. Entonces, pues eso. Ahora, si en Cataluña lo que están planteando es una secesión para establecer un Estado todavía peor que el que tenemos en España, entonces, pues ahí es cuando la cosa ya cambia bastante. Decías que existe un efecto capitalidad que hace que Madrid concentre muchas cosas. Y es cierto, obviamente la capitalidad es algo que da mucho caché, por así decirlo, a una ciudad. No obstante, muchísimos países del primer mundo, pues sus ciudades más importantes a nivel económico no son para nada las capitales. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, muchísimos países. Entonces, pues eso, o sea, sí que te puede ayudar, pero también es verdad que depende mucho y depende, yo, en mi opinión, en mayor medida, en las instituciones que tengas, lo primero de todo, y obviamente, pues eso, en la pujanza de no solo el paisaje, sino el paisanaje, como suele decir César Vidal, de la gente que tiene y la gente que tira para adelante de la economía. También me gustaría, pues eso, entrar un poco en lo que has dicho de la capitalidad de Madrid, que a partir de Felipe II no siempre fue Madrid. Y es que hay una historia muy curiosa de que el duque de Lerma, durante el reinado de Felipe III, se llevó la capital a Valladolid para, digamos, especular comprando y vendiendo terrenos. O sea, que luego se la volvió a llevar, volvió a convencer al rey para volvérsela a llevar a Madrid. Y es una historia bastante curiosa que te suelen contar en los free tours de allí de Madrid y que es bastante curiosa. Y bueno, aunque Madrid sí que es verdad que eso, que no esté encajonada en lo que es, digamos, una Castilla la Nueva o una Castilla-La Mancha, como se llama ahora mismo, tiene una infraestructura que, digamos, contempla lo que es la conexión de la capital con las capitales de provincia de Castilla-La Mancha. O sea, yo he tenido compañeros de clase en Madrid y, bueno, tú tendrás alumnos, Gustavo, que vienen de Guadalajara, vienen de capitales de provincia distintas. Entonces, pues es eso, aunque, digamos, tenga su propia comunidad autónoma, no se encuentra aislado. En relación a datos macroeconómicos de lo que es Madrid, has hablado tú de la comparativa con Cataluña y es algo que no deja de ser sorprendente. Madrid venía de ser la quinta comunidad autónoma a nivel económico de España antes de la transición. ¿De acuerdo? A día de hoy, Madrid se sitúa en el número 1 en cuanto a renta per cápita, por delante de País Vasco, Navarra y Cataluña. Es algo bastante sorprendente, porque eso, hasta hace no mucho estaba en quinta posición. Ahora la quinta posición la ocupa Aragón, que como bien todos sabemos, pues Aragón se beneficia de estar al lado de Cataluña y de poner todos sus productos allí. Y bueno, el sorpaso a Cataluña ha sido algo bastante impresionante. En cuanto al desempleo,
estamos hablando de que Madrid se encuentra 3 puntos por debajo de la media nacional, lo cual tampoco deja de ser sorprendente, ya que Madrid, sinceramente, por el motivo de la pandemia, ha sido una de las economías más castigadas porque era precisamente una de las economías más dinámicas. Entonces, un cierre perimetral, un confinamiento duro, todo eso son cosas que la machacan. Y bueno, por último hay que destacar que eso, que en todos los rankings, Madrid, junto con el País Vasco, se encuentra en el número 1 del mejor territorio para emprender negocios y, en definitiva, en cuanto a libertad económica. Muy bien, pero aquí, Ángel, de lo que queríamos hablar hoy es de este evento, ¿no? Que se puede decir que con Murcia empezó todo, ¿no? Como aquella vez que perdió el Madrid y Piqué decía que con Kevin Roldán empezó todo, ¿no? En aquella fiesta que fueron los futbolistas del Madrid después de una derrota. Hoy podemos decir que en Murcia empezó todo, ¿no? En esa fiesta que habéis tenido ahí, empezó realmente ese movimiento, yo creo, bastante audaz de Isabel de adelantar las elecciones. Creo que tú, que estás allí, nos puedes contar un poco cómo ha sido lo de Murcia. Sí, bueno, la verdad es que tenemos información de primera mano porque mi compañero Joaquín, como ya sabes, pues eso, trabaja en la política murciana y bueno, se ha enterado de todo y muchas de las cosas de las que se ha enterado pues no conviene sacarlas a la luz ni dar nombres, pero bueno, sí que es verdad que algunas cosillas podemos decir. El caso es que desde Ciudadanos lo que se quería era establecer un gobierno con el PSOE, porque, digamos, Ciudadanos estaba en modo este muerto está muy vivo. Ciudadanos era un partido abocado pues, en la región a desaparecer, básicamente por irrelevancia. No es un partido que levante muchas inquinas, no sé, la gente no le cae antipático, pero sí que es verdad que ahora mismo el PP y Vox son dos partidos que van a acaparar el voto de centro-derecha absolutamente y Ciudadanos no va a tener ningún margen. Entonces, digamos, lo que se hizo desde el gobierno de Murcia es ofrecerle a todos aquellos que estaban en Ciudadanos y que básicamente no iban a contar con ellos para luego formar el gobierno con el PSOE, ofrecerles un puesto, aunque ellos al principio habían firmado a favor de la moción de censura, obviamente por mandato del partido, pues ofrecerles esos mismos puestos que luego no iban a poder tener en el gobierno de PSOE con Ciudadanos. Entonces ellos dijeron, hombre, si me voy a quedar sin mi cargo, prefiero darle marcha atrás a la firma de la moción de censura y quedarme en el gobierno. ¿Qué pasaba? Que también se necesitaba, pues eso, el apoyo de los tres diputados del grupo parlamentario Vox. Que aquí hay que hacer un inciso. Grupo parlamentario Vox no es lo mismo que Vox. Vox sacó 4 diputados en la Asamblea Regional de Murcia. ¿Qué pasa? Que 3 de esos 4 diputados es gente pues, de aquí, de toda la vida, que ha llevado negocios privados, que ha trabajado muchísimo. De hecho, una de ellas, Mabel Campuzano, la actual consejera de Educación y Cultura, es madre de un gran amigo mío y es una mujer currante de toda la vida. Y eso, ellos son gente bastante independiente que no iban a tragar con todo desde la sede de Vox de Madrid. ¿Qué pasa? Que en el momento que Murcia empieza aquí a crecer y todo eso, lo que querían allí era poner gente afín a Madrid y quitar de en medio a esta gente. Ellos, obviamente, dijeron que no y fueron expulsados del partido. Pero claro, ellos siguen teniendo su acta de diputados y han formado un grupo parlamentario en la Asamblea. Entonces, pues eso, ellos, por un lado, estaban tentados por parte del PP para decir que no a la moción de censura planteada por Ciudadanos y PSOE, y por otro lado estaban tentados precisamente por el PSOE para aprobar la moción de censura. Estamos hablando de que apoyando al PP, por así decirlo, o votando en contra de la moción de censura, este grupo parlamentario se ha llevado una consejería de Murcia, ¿vale? La de Educación y la de Cultura.
con la cual han podido impulsar algo que ya se había aprobado, pero bueno, darle un acelerón a lo que es, digamos, el PIN parental que querían sacar ellos. Pues bueno, el PSOE le estaba ofreciendo al grupo parlamentario Vox no una, sino cinco consejerías, siendo únicamente 3 diputados. Es que no tiene ni pie ni cabeza. Le estaba ofreciendo 5 y también le estaba ofreciendo sacar adelante el PIN parental en la región. Cuando en Madrid, ya no en la Asamblea de Madrid, digamos, en el Congreso de los Diputados, si Vox menciona el PIN parental, el PSOE de Pedro Sánchez se le echa al cuello. Entonces es algo completamente, pues eso, rocambolesco y que al final, pues eso, no, digamos, ellos fueron más coherentes con su ideología y votaron en contra de la moción de censura, aunque a nivel político era una opción mucho menos atractiva para ellos. Muy bien, entonces aquí vemos una vez más como la antigua teoría esta de que el aleteo de una mariposa puede desencadenar un huracán en otro sitio, ¿no? Que la teoría, un poco la teoría del caos, de cómo las cosas se quedan vinculadas, acaban estando vinculadas de una manera casi prácticamente imprevisible, ¿no? Yo creo que a raíz de de toda esta polémica en Murcia, Isabel Díaz Ayuso ya tenía la idea de que en cuanto tuviera la más mínima disculpa iba a intentar adelantar elecciones para propiciar precisamente lo que ha acabado pasando, ¿no? Que de una posición en la que tienes que gobernar en coalición con otro partido, pues puedas estar prácticamente en una posición de mucha más fuerza, ¿no? Entonces él ahí hizo ella esa convocatoria anticipada de elecciones que acabó ocasionando, bueno, lo que nunca pensamos que fuera posible, ¿no? Que es que un vicepresidente se cortara la coleta, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces ha sido una revolución de todo el tablero político y bueno, pues esa idea de que mucha gente en Madrid, tanto de los barrios obreros como de lo que se llamaba el cinturón naranja, ¿no? Esos PAUs donde vive gente así con, digamos, pues profesionales más o menos liberales, con estudios académicos, estudios universitarios, que trabajan en oficinas, que tienen hijos pequeños y demás, que habían sido un tradicional caladero de ciudadanos, pues tanto unos como otros han entendido que aquí lo que era más prometedor era votar en este caso a Isabel. Creo que ha pesado quizás más la persona que las siglas políticas en este caso y bueno, pues al final un aleteo de una mariposa en Murcia acaba cambiando hasta la cara del gobierno de la nación, ¿no? Una cosa, la verdad, increíble. Claro, pero sí que es verdad que en honor a la verdad hay que decir que desde medios de comunicación afines a las políticas de Isabel Díaz Ayuso, como puede ser el radio, se le estaba diciendo desde septiembre que convocara elecciones. ¿Por qué motivo? Porque al contrario de lo que pasaba en Murcia, que más o menos era un gobierno estable, digamos, Ayuso tenía a su mano derecha a Ignacio Aguado, que lo único que hacía, vamos, en mi opinión y en la opinión de mucha gente, ponerle zancadillas completamente y dejarse querer por el PSOE. Entonces, es algo que dices tú, vale, es un aleteo, pero sí, es un aleteo que unido al vendaval que estaba viniendo, pues al final hizo un tornado que era impresionante. A mí me extraña que Moreno Bonilla no lo haya intentado también, porque aunque también sea un gobierno bastante estable, como en teoría pasaba en Murcia, pues eso, Moreno Bonilla ahora mismo está en una posición de completa ventaja y podría haber hecho lo mismo. No sé si es que le cae muy bien Juan Marín o qué pasa, pero bueno, el caso es que ha decidido seguir. Bueno, y de qué podemos hablar ya, entrando un poco más netamente en los temas de economía, de la economía madrileña. ¿Con qué tema crees que es bueno empezar? Bueno, pues la verdad, sobre todo a raíz de la pandemia, ya antes había una especie de madrileñofobia u odio hacia los madrileños, por así decirlo,
cosa bastante, en mi opinión, carente de sentido, por no decir otra cosa, ya que al final Madrid es España. O sea, mmm, realmente, o sea, a lo mejor Murcia puede ser más de los murcianos, Barcelona puede ser más de los barceloneses, pero Madrid es de toda España. O sea, Madrid acoge a todo el mundo, da igual de dónde vengas, si vienes de Murcia, si vienes de Barcelona, si vienes del otro lado del océano, da igual. O sea, es un lugar completamente acogedor, ya no solo la capital, sino también las zonas aledañas. Y realmente, pues eso, por ese motivo yo pienso que es algo completamente pues sin sentido. Pero es que más allá de eso, como Madrid tiene una fiscalidad, digamos, más atractiva en comparación con el resto de España, pues se la tacha muchas veces de dumping fiscal y lo que más gracia me hace a mí de insolidaria. Vamos a ver, Madrid es con diferencia, con mucha diferencia, la comunidad autónoma que más aporta al resto de España a nivel económico. O sea, sin Madrid, realmente, es que el resto de España pues vería una, digamos, una caída de la calidad y, bueno, en definitiva, de inversión en los servicios públicos de los que disfrutan, brutal. O sea, Madrid, en definitiva, es el motor económico de España, como hemos dicho antes, con esos datos que he podido introducir. Y, o sea, en caso de prescindir de Madrid, España se vería completamente en desventaja, vamos, el resto de España. Si de hecho lo raro, y esto dice mucho de la calidad del paisanaje de la gente que tiene Madrid, es que no exista un partido nacionalista madrileño para dejar de contribuir tanto. O sea, es que realmente pasa como en Europa con los países frugales, con los países ahorradores, que sobre todo están por el norte. Al final, a la Comunidad de Madrid le perjudica, pues eso, estar integrada con el resto de España, porque aporta muchísimo más que el resto. Efectivamente, efectivamente. Y también hay que decir que aparte de ese aporte, digamos que lo podemos ver un poco a nivel macro, lo podemos luego bajar a nivel micro, ¿no? Y es que al final de lo que se trata es de que la gente viva mejor, ¿no? Y indudablemente cuando se tiene acceso a una región en la cual la fiscalidad es más ventajosa, pues se acaba viviendo mejor, ¿no? Hemos estado en las últimas semanas sacando mucha información sobre el día de la liberación fiscal, ¿no? Como precisamente por esta época del año, dependiendo un poco del salario de cada uno, terminamos de pagar, o sea, todo lo que hemos ganado prácticamente desde el 1 de enero hasta mayo, se ha destinado, es la cantidad que de alguna manera destinamos a pagar nuestra seguridad social, nuestro IRPF, y entonces eso quiere decir que a partir de ahora, lo que ganamos a partir de ahora sí que es para pagar, digamos, el resto de las cosas que nos hacen falta para vivir, ¿no? Entonces, esto nos da un poco si alguno se acuerda de cuando se comió las uvas, pues la cantidad de días que han pasado, ¿no? Ha pasado, la verdad, muchas semanas, ¿no? Entonces, claro, al final, el tener una fiscalidad atractiva, pues hace claro, pues que tú tengas que pagar menos al Estado y que te quede más dinero para ti. Entonces, al final, eso modifica el gasto, ¿no? Porque tú tienes más dinero para gastar y al final, pues eso revierte, digamos, en la economía general, ¿no? En este caso, Madrid destaca dentro de las diferentes comunidades autónomas españolas como aquella en la que se paga menos impuestos, ¿no? De acuerdo con unos datos que recogía el Twitter de Salaman Scholars digamos, la cuenta de Salaman Scholars de la Escuela de Salamanca en Twitter, para el salario medio nacional, donde menos se paga IRPF es en Galicia, La Rioja y Madrid, ¿vale? Estas no son las regiones en las que el salario medio es más alto, pero bueno, Madrid también está entre las regiones en las que el salario medio es más alto. Esto al final ocasiona, en contra de lo que dice mucha gente, muchos políticos de izquierdas, que en España, que en Madrid en particular es donde menos impuestos pagan las rentas altas. Hay que decir que
eso es cierto, pero que ese impuesto es progresivo y no es que los que más ganan cobren menos, sino que también los que menos ganan también tienen que pagar menos, ¿vale? Y eso es así, de acuerdo con los datos que están recogidos por instituciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto nos habla un poco de esta visión de cómo, de alguna manera, pagar menos impuestos acaba siendo bueno para el desarrollo económico general. Desde luego que sí, muchas veces que la fiscalidad sea más atractiva, pues eso, como tú muy bien has dicho, atrae más gente, más empresas. Cuanta más gente, más empresas, aunque todos paguen menos que la media de España, obviamente al final vas a terminar recaudando más. Entonces vas a seguir beneficiándote. Aparte que, como tú has dicho, si el dinero se queda en el bolsillo del contribuyente, pues este va a tener un mayor aliciente para consumir. Y en España hay impuestos indirectos a lo que es el consumo, como puede ser el IVA, y ahí también tenemos una fuente de recaudación. En definitiva, lo que se intenta en Madrid es parasitar un poco menos que en el resto de España. Efectivamente, entonces yo creo que ahí puede ser, aunque evidentemente cada país es diferente y nunca se pueden hacer, traer de aquí para allá y de allá para acá cómo son las cosas, pero creo que el estado americano de Texas es un ejemplo también de cómo el liberalismo puede tener éxito frente a otras regiones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en general el paro que hay en el estado de Texas es inferior al de la media del país, del orden de un punto porcentual al de la media del país, pero es que está 2 puntos por debajo del paro en California, ¿no? Cualquiera persona que lo veamos desde aquí nos puede pensar, ¿no?, que los que tampoco hemos estado mucho por allí, pues puede pensar que en Texas prácticamente lo que hay es un desierto y que mucha gente no querría vivir allí, y sin embargo California es la meca de Hollywood, donde están todos los famosos, etcétera, etcétera, y sin embargo, curiosamente, es más fácil encontrar un trabajo, tener un empleo que te permita desarrollarte profesionalmente en Texas que en California, ¿no? Cuando eso lo comparamos con la presión fiscal que hay en cada uno de los sitios, pues resulta que frente a la media de la presión fiscal de casi el 10% en la media de Estados Unidos, California tiene una presión fiscal del 11%, es decir, que es superior a la media de Estados Unidos, y Texas es una presión fiscal inferior a la media de Estados Unidos, un 7,5%, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, claro, siempre decimos, ¿no?, que correlación no implica causalidad, ¿no? Es decir, que aquí hemos encontrado una cosa que parece que correlaciona bien, pero no podemos decir que una cosa cause la otra, ¿no? Pero bueno, por lo menos esos datos, desde luego, están ahí, ¿no? Y es que, de hecho, el estado de Texas prohíbe el IRPF, ¿vale? Está prohibido por ley, ¿no? Entonces, por poner un poco la magnitud de lo que es el estado de Texas, tiene un Producto Interior Bruto que es mayor que el de Rusia, ¿no? Cuando en realidad Rusia es un país que está más poblado que Texas, tiene una extensión mucho mayor que la de Texas, y además no se puede hablar de que sea un país que no tenga recursos naturales, que no tenga tecnología, o que sea, digamos, no es un país, digamos, que digas, bueno, es que tiene unas condiciones que no se lo permiten, ¿no? Sino que ni mucho menos es así, ¿no? Entonces, al final, el desarrollo de las naciones está determinada, como bien sabemos, y que hemos hablado tú y yo algunas veces sobre el libro de ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, que espero que también a algún momento podamos traer aquí para contarlo en más detalle. Al final, esa digamos, posibilidad de vivir con una cierta libertad económica hace que se pueda ver que el potencial de las naciones está en realidad, como tú decías, más en el paisanaje que en el paisaje, Ángel. Por supuesto, desde luego que eso, una grandísima obra la que has mencionado y que básicamente explica por qué las instituciones es lo que determina que, digamos, Texas tenga una economía pues superior a la rusa, que a ver, no es una economía que sea moco de pavo, creo que está entre las 20 mayores del mundo, si no me equivoco, la 17ª, y bueno, como tú dices, una cantidad de recursos naturales impresionante, una población muy superior a la de Texas, o sea que eso, que al final lo que importa son las instituciones.
Y me hace mucha gracia lo que nos has dicho, porque es muy común, pues eso, poner a Texas de desierto infame y a California de paraíso liberal, empresarial, súper guay para eso, para constituir tu empresa y hacerte rico. De hecho, ahora mismo hay un fenómeno que se llama Texodus, que básicamente consiste en una fuga de empresas del estado de California que precisamente se van a Texas. Ya no solo por la fiscalidad más atractiva y demás, sino también porque al fin y al cabo California es un estado muy densamente poblado y entonces los trabajadores pues no tienen un acceso muy fácil a lo que es la vivienda. Entonces, antes, pues sí que es verdad digamos, las empresas en California eran capaces de pagarle unos salarios tan brutales a sus trabajadores que en definitiva sí podían pagarse una vivienda. Pero ahora, entre la presión fiscal y la competencia que le están haciendo estados como Texas, pues ya la situación se ha vuelto insostenible. Por eso, pues pasan cosas como que al final grandes magnates como Elon Musk vean a este estado que hace frontera con México, pues eso, un lugar atractivo para sentarse y seguir emprendiendo, porque básicamente al final las instituciones te parasitan menos y te perjudican menos de cara pues eso, a desarrollar tu proyecto de vida y tus proyectos empresariales. A mí también me gustaría hablar un poco del factor inmigración en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque ahora mismo en España estamos viendo una polarización bastante fuerte con el tema de la inmigración, que ya va mucho más allá de si es inmigración legal, ilegal y demás. O sea, en definitiva, yo creo que hay dos bandos bastante vehementes. Uno es el de tenemos que coger a todo el mundo independientemente de si venga a trabajar o si venga a vivir de una subvención. Y el otro bando de España para los españoles. O sea, nacionalismo puro y rancio. A ver, yo no comparto ninguna de estas dos posturas, por así decirlo, pero sí que es verdad que yo pienso que la inmigración favorece un país, ¿de acuerdo? Obviamente, la inmigración, pues eso, un inmigrante tiene que, como todos, pues trabajar de cara a sacar el país en el que vive, al que ha emigrado, pues eso, para sacarlo adelante tiene que trabajar y contribuir al desarrollo de la economía. Y la verdad es que Madrid, siendo, como hemos dicho antes, el motor económico de España, es precisamente la cuarta comunidad autónoma con mayor porcentaje de población inmigrante, solo superada, pues precisamente por las comunidades autónomas del Levante español, las más mediterráneas, es decir, mi querida Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Entonces, pues eso, simplemente con esto quería pues decirle a la gente que la inmigración no es para nada el problema del país, ni muchísimo menos, sino que precisamente la inmigración, sobre todo la buenísima inmigración que tiene Madrid, de gente que viene de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, vamos, de un sinfín de países latinoamericanos, que están ayudando a sacar la comunidad autónoma adelante, haciendo negocios completamente, pues eso, espectaculares, sobre todo a nivel de restauración. No sé si a alguno le suena Oiko o, pues eso, que en definitiva están sacando el país adelante y ellos precisamente vienen de lugares donde el sector privado está todavía más machacado y más parasitado que en España y por supuesto que en Madrid concretamente. Entonces es gente pues, acostumbrada a algo todavía peor, pues eso, se encuentran en Madrid de una forma espectacular. Obviamente no se van a dejar de quejar cuando intentan subir impuestos o tomar medidas parecidas a las que se han tomado en sus países y que no han funcionado, pero oye, están aquí levantándose todos los días tempranísimo para ayudarnos a sacar el país adelante. Sí, efectivamente, aquí queremos también pues mandar un saludo y un recuerdo, ¿no? Todos estos inmigrantes que nos han venido de Latinoamérica, muchas veces huyendo de esas revoluciones bolivarianas y que en la que en realidad vemos que, como suele decir, no hay mejor amante del capitalismo que el que ha tenido que vivir en un sistema en el cual no estaba garantizado la propiedad privada y el capitalismo como tal, ¿no? Y creo que ahí
han demostrado y nos han demostrado a muchos españoles como sí se puede progresar con buenas ideas y con trabajo, ¿no? Y ahí, de luego, el ejemplo de Goico es un gran ejemplo, ¿no? Como una persona puede montar una empresa que en teoría, a priori, es un restaurante con un negocio con pocos márgenes, un negocio de rotación, un negocio que cada uno pensaría que con eso, bueno, uno puede nada más que aspirar a tener tu propio bar y ir tirando y autoemplearte y demás, y cómo eres capaz de ponerlo en un formato, en un modelo de negocio que es replicable, que lo puedes franquiciar, que lo puedes elevar, que lo puedes ir ganando cuota de mercado, hasta acabar acabar vendiéndolo, a tener un éxito, digamos, exitoso, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues también vemos como muchos de los riders que ahora les quieren, en teoría, arreglar la vida, ¿no? Haciendo que las empresas de comida a domicilio les contraten, y como muchos de ellos no quieren ni siquiera, ¿no? Muchos de ellos son riders venezolanos, gente que tiene estudios y que ha tenido que emplearse en estas ocupaciones por no encontrar mejores alternativas, no poder homologar los títulos aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mucha de esta gente que viene, efectivamente, como tú dices, nos da una lección a los que estamos aquí de lo que se puede hacer, y que muchas veces los que estamos aquí pues no tenemos esa visión de que sea posible, ¿no? Sí, desde luego que sí. Antes de entrar un poco en uno de los puntos más interesantes, que es eso, las diferencias entre lo que es el PP de Ayuso y el resto del PP, me gustaría decir un pequeño comentario sobre esto que has hablado de los riders. O sea, no hay más que preguntar a cualquier rider de cuál ha sido su experiencia y demás, para darse cuenta que más que solucionar la vida, como tú bien has dicho, lo que están intentando desde el gobierno es fastidiarles. O sea, para empezar, que la mitad no puedan dedicarse a esa profesión, porque obviamente las empresas no van a poder mantener a todos ellos. O sea, teniendo que pagar cotizaciones y demás, pues obviamente va a haber una limpieza de riders increíble. Luego ya, pues eso, que tú tengas tu sueldo fijo y que no puedas, pues eso, dedicarle más tiempo si buenamente quieres para ganar más dinero. O sea, y es que tú lo hablas con cualquiera, yo desde luego todavía no me he encontrado a ninguno que diga, no, yo prefiero no ser autónomo, yo prefiero ser asalariado. Pero es que ninguno, ya sea venezolano, español o, vamos, o de donde sea. O sea que eso me hace muchísima gracia. Bueno, gracia no, me da bastante pena porque realmente ellos van a ser los perjudicados y es algo pues bastante trágico. Bueno, Gustavo, pues eso, abrimos yo creo que ya es uno de los melones finales, si no el melón final, el tema del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo tengo una teoría. Ayuso no es del PP. Ayuso es otra historia. Digamos, ella no comparte, por así decirlo, las políticas o la ideología en general de lo que son el resto de varones territoriales y de la Junta Directiva del Partido Popular. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que sí, ¿no? Se habla mucho de que en realidad la propia Isabel Díaz Ayuso tiene su propio Nicolás Redondo, ¿no? Que en este caso es Nicolás Redondo, ¿no? Iván Redondo, ¿no? Creo que se llama el del PSOE, ¿no? ¿Cómo se llama, ¿tú lo sabes? El que le lleva los papeles a Pedro Sánchez, que ahora mismo lo tengo, es Redondo, sí. Creo que es Iván Redondo, ¿no? Iván Redondo Terrero, sí. Iván Redondo, sí. Nicolás Redondo es un clásico de la política española que se me ha venido a la mente. Dicen que es Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? El que está dentro del digamos, del think tank o de la sala de máquinas del programa de Isabel Díaz Ayuso, y que es un político digamos, de raza, ¿no? De estos de la época de Aznar y compañía, y que era un perro de presa, ¿no? Que le mandaban ahí a pelearse con los periodistas y con todo lo que se le salía en medio. Y bueno, yo creo que posiblemente mucho, sin quitarle mérito, ¿no? A la propia Isabel, que es la que al final sale a dar la cara, posiblemente muchas de las teorías que ella esgrime pues le vienen recomendadas, ¿no? por un equipo detrás, pero sí, yo creo que coincido contigo, ¿no? En que hay una componente que no casa con muchas de las teorías del PP, ¿no? Pero yo creo que todavía
el PP no acaba de definir digamos, ese marco, bueno, me sale la palabra marco conceptual, ¿no? Pero sería como marco político en los que ellos quieren estar, ¿no? Por un lado, hay una componente de pensamiento, digamos, de lo social, ¿no? En la cual la gente se divide, ¿no? Entre lo que sería el pensamiento, por así decir, pensamiento clásico de don Manuel Fraga, ¿no? El pensamiento pues, un poco de la familia, de la religión, pues, bueno, cosas un poco más tradicionales, si queremos, que eso, de alguna manera, Aznar lo fue abandonando, porque vio que eso no, bueno, por supuesto, la abolición del aborto, el matrimonio homosexual, bueno, podríamos ponernos, y muchísimas cosas que si el pobre es bueno, la verdad, hay días que digo, bueno, quizás sea bueno que don Manuel esté muerto para que no vea, ¿no? Las cosas que han ido pasando posteriormente, ¿no? Pero eso Aznar se dio cuenta, yo creo, después de perder las elecciones una vez, que eso políticamente para el PP era una rémora, porque mucha gente ya no tiene ese pensamiento, y entonces se abandona un poco ese pensamiento, que yo creo que ahí es donde ha venido un poco a calar, a pescar Vox, ¿no? Un poco a recuperar un poco todo ese pensamiento de la política social. Entonces yo creo que hay muchos varones del PP que todavía sí que son un poco más de ese ámbito, ¿no? Y luego hay otra parte del pensamiento del PP que tiene que ver con el pensamiento económico liberal, ¿no? Que fue un poco lo que Aznar le dio, pues un poco el triunfo político, y que bueno, y Rodrigo Rato pues supo más o menos explotar, aunque hay que decir que aquella época de Rodrigo Rato, casi cualquiera que hubiera estado allí, pues le hubiera ido bien, porque, como decíamos, eran las condiciones del entorno lo que realmente eran favorables, ¿no? No es que ellos tuvieran las grandes ideas, ¿no? Pero de alguna manera, yo creo que en el PP no se puede estar en todo, ¿no? Hay gente que es más tiene un poco más esa tradición casi de tradicionalismo casi cristiano, ¿no? De tipo Manuel Fraga, que no tiene muy claro cuál es su posición económica, y hay otra posición que es la parte del liberalismo económico, que a lo mejor es verdad que lo social y lo económico no siempre van de la mano, pero hay muchas zonas en las que hay una zona gris, ¿no? Es decir, que si tú estás a favor de los vientres de alquiler, porque eso, digamos, de un punto de vista liberalmente económico, pues se puede justificar, pues, pero desde un punto de vista del socialismo, un poco de la cosa social un poco más cristiana, de base cristiana, pues es inaceptable. Entonces ahí, como tú dices, ¿no? Yo creo que hay una gran lucha de poderes, y es la razón de base de que Cayetana Álvarez de Toledo pues no tenga un encaje hoy en día en el PP, porque realmente ella, yo la veo de luego mucho más en esa parte del liberalismo económico, mucho más que en el conservadurismo social, ¿no? Entonces dicen, Cayetana acabará yéndose a Vox. Pues yo creo que tampoco, ¿no? Porque realmente muchas de las cosas que dicen Vox, pues no creo que a ella tampoco le encajasen, siendo ella misma, me parece que, en fin, de padres inmigrantes, ¿no? O sea, es decir, que, o incluso nacida en Argentina, no estoy ahora mismo muy seguro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿tú cómo lo ves esta, digamos, pelea entre los varones y el PP, Isabel Díaz Ayuso, Cayetana y demás? Yo desde luego que, bueno, para empezar con Cayetana, o sea, me parece completamente ridículo que alguien se atreva a pensar que Cayetana podría encajar en Vox. O sea, Vox es un partido muy conservador. Digamos, más conservador que el ala conservadora del Partido Popular. Y si el ala conservadora del Partido Popular no puede soportar a Cayetana Álvarez de Toledo, o sea, es que a nadie se le debe ocurrir que Cayetana pudiera tener encaje en Vox. Sí que es verdad que a lo mejor tiene un discurso muy beligerante, en el Congreso de los Diputados es como muy tajante, muy dura, por así decirlo, pero por lo demás, no sé, yo creo que a nivel ideológico pues no tiene encaje en Vox. A nivel económico puede ser que sí, porque digamos el gran gurú económico de Vox es Rubén Manso, bastante liberal, pero claro, estamos hablando de una faceta de lo que es la política, que es la economía. Entonces, realmente eso no debe bastar. Y aunque tampoco se ha podido ver en dos ocasiones que Cayetana tenga muy buen encaje en el Partido Popular, yo creo que ahora mismo es su opción más adecuada.
Pero en cuanto a lo que es las diferencias entre Díaz Ayuso y el resto de varones territoriales, pues no hay más que ver las políticas que se han seguido durante esta pandemia. Mientras aquí en Murcia, pues nuestro querido López Miras dijo todo cerrado y fue todo cerrado, allí en Madrid, pues la hostelería, aunque controlada, obviamente ha podido seguir abriendo y se han mantenido negocios, no ha habido un cierre tan bestial como ha podido suceder en otras partes de España, pues eso, se puede ver claramente la diferencia. Ha pasado lo mismo exactamente con Mañueco en Castilla y León, ha pasado exactamente lo mismo en Galicia con nuestro querido Feijóo, que parece que jamás va a dar el salto a la política nacional. Y ha pasado lo mismo con Moreno Bonilla en Andalucía. En definitiva, es que realmente ha sido la única, con por así decirlo, las agallas de mantener la hostelería abierta y una apertura económica, digamos, más favorable a los ciudadanos. Y me parece me parece completamente indignante que se achaque, pues eso, las muertes de la pandemia o las tragedias que han podido pasar o el nivel en las UCIs y todo eso a que Díaz Ayuso ha mantenido la hostelería abierta. Eso es completamente falso. O sea, los datos de Madrid, aislando lo que es, digamos, la primera ola, que la primera ola, recordemos, fue gestión central completamente, o sea, asumió todas las competencias el gobierno central y las comunidades autónomas no tenían potestad ninguna. Aislando esa primera ola, si nosotros analizamos la segunda y la tercera ola, estamos hablando de que Madrid, en cuanto al número de contagios, en cuanto al número de fallecidos y niveles en la UCI, ha sido la quinta comunidad autónoma de España que mejor lo ha hecho. Entonces, yo no voy a defender la gestión de Díaz Ayuso. Yo, por supuesto, estoy seguro que se podría haber hecho mucho mejor, pero mucho mejor no hubiera sido cerrar la hostelería a cal y canto, ni muchísimo menos, porque a las pruebas me remito. Comunidades autónomas que sí que lo han hecho no han tenido resultados más positivos que la Comunidad de Madrid. Y bueno, al margen de los varones territoriales, hay que decir que obviamente Ayuso tampoco sigue, digamos, lo que es la línea del partido, aunque sí que es verdad que fue Casado quien la puso ahí, porque confiaba en ella. Pero yo creo que también, pues eso, Casado y el murcianico, no me saldrá el nombre ahora. Teodoro puede ser. Teodoro García Egea, pues eso, se encuentran ahora mismo como un poco de a ver si con Sánchez pactamos y tal para los presupuestos que vienen de Europa, no sé qué, o sea, para los fondos europeos que vienen, no sé cuánto. Esto Díaz Ayuso lo que ha hecho es una ruptura completa con el candidato del PSOE de Madrid, Ángel Gabilondo, que finalmente no va a recoger su acta de diputado, pero bueno, ya le dijo durante la campaña, y por cierto, para mí la campaña ha sido lamentable para cualquiera de los partidos. O sea, incluso también para Díaz Ayuso, que parece que ahora mismo le estamos dando un masaje, pero yo, sinceramente, viendo el debate de Telemadrid, Díaz Ayuso me pareció que no supo aprovechar lo bueno que tenía y que todo lo malo que tiene lo supo, pues eso, servírselo en bandeja a Iglesias, a Errejón y a Gabilondo. Pero bueno, en definitiva, que ella desde el primer momento de la campaña en Madrid le dijo a Fray Ángel Gabilondo, que mucha gente no sabe que fue monje, que fue fraile, perdón, pues eso, que no iba a contar con él ni para ser defensor del pueblo. Entonces, pues eso, así se puede observar, digamos, la ruptura de la línea que está siguiendo Génova, pues eso, por parte de Isabel Díaz Ayuso y su equipo. Muy bien, Ángel. Entonces, para responder la pregunta que nos ha traído de aquí, ¿es Madrid un paraíso liberal? ¿Sí o no? No me enredes. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Yo digo tajantemente que no. O sea, es que realmente sería muy fácil decir, no, es que en Europa, mira, tenemos a Estonia, Vamos a ver, no hace falta ni irse a Estonia, ni a Luxemburgo, ni a Liechtenstein, ni a cualquier país de la Unión Europea con una fiscalidad atractiva. Andorra, por ejemplo, también. Es que no hay que salir de la península ibérica. Es que estamos hablando de que Portugal, o sea, un país gobernado por nuestro querido Costa, que es socialista, tiene una fiscalidad más atractiva que la Comunidad de Madrid. O sea, realmente
todo eso que dicen de que no, Madrid, como tiene una fiscalidad más baja, hace dumping fiscal y se lleva a las empresas y no sé qué. Pues vamos a ver, entonces Portugal, ¿qué está haciendo? O sea, Portugal con un gobierno socialista tiene una fiscalidad más atractiva para las empresas que Madrid y a Portugal ¿alguien se atreve a tacharlo de paraíso fiscal? Desde luego que no. Obviamente, dentro de lo que es el territorio nacional, pues Madrid es el lugar con una fiscalidad más atractiva, pero es que eso, entre Guatemala y Guatepeor, pues las empresas pues se quedarán y la gente se quedará con Guatemala. Efectivamente, yo totalmente de acuerdo contigo, con tu visión sobre este asunto. Yo creo que es más una componente que se utiliza para desacreditar las políticas de la Comunidad de Madrid, que yo creo que esencialmente son políticas adecuadas en las últimas décadas y acusarle de eso sin que realmente, pues, si lo ponemos en un contexto más global, pues se vea que efectivamente no es así. Exactamente, es que realmente al final lo que se ha intentado en España es un poco como pasaba con la época autárquica de Franco, aislar un poco el país y que la gente no mire más allá de sus fronteras. Obviamente España es mega dependiente, ya no solo de la Unión Europea, sino de la a escala internacional. Y eso, y no estamos aislados ni vivimos en una autarquía, pero yo creo que a nivel mediático la gente consume básicamente contenido nacional. Y bueno, cuando la gente se cansa de las noticias y de la política, a lo que recurre es a ver la historia de Rocito. Entonces, pues ese es el problema, que si es que si no sabemos ni siquiera lo que hacen nuestros vecinos de Portugal o de Andorra, es que realmente pues es obvio que tengamos una opinión de Madrid como que es un lugar donde se pagan muy pocos impuestos, cuando es completamente al contrario. Muy bien. Bueno, pues Ángel, no sé si te parece que colguemos aquí la sotana, como don Ángel Gabilondo, y dejemos el podcast aquí. Yo la verdad es que me he quedado bastante a gusto. O sea, desde luego, pues eso. Yo creo que hacía falta pues, dejar un poco las cosas claras en relación a la Comunidad de Madrid y en cuanto a Isabel Díaz Ayuso. Es obvio que a ninguno de los dos nos convence, pero dentro de lo que es la política nacional, pues eso, es que si el panorama está tan mal, es obvio que es más sencillo pues destacar y que gente como tú y yo pues prefiramos las políticas que se están llevando en la Comunidad de Madrid y también en la Ciudad de Madrid con José Luis Martínez Almeida, de quien también se podría hacer varios alegatos a favor, que en lo que se está haciendo, pues eso, en comunidades como la mía, con López Miras, y en ciudades como la mía, que es Murcia. Muy bien, pues nada, Ángel, encantado de verte de nuevo y a ver cuando encontramos otro tema que nos guste para volver a sentarnos, ¿vale? Por supuesto, Gustavo. Yo creo que el tema de Acemoglu y Robinson es bastante bueno. Bueno, ahí lo dejo. O sea que si te animas, vamos con ello, ¿eh? Perfecto. Pues nada, lo único que me gustaría añadir es que eso, que nos sigan por todas las redes sociales, tanto al proyecto Value for All y a Polynomics. En el caso de Value for All, sobre todo en Spotify, en Instagram, y luego en caso de Polynomics estamos hasta en TikTok. O sea que en todas las que puedan, que nos sigan e intenten dar me gusta en la medida de lo posible y en la medida que no les sea molesto a la gente que nos escuche. Muy bien. Pues nada, Ángel, nos vemos. Un abrazo, hombre. Un abrazo, Gustavo.